mi papá engañó a mi mamá y al final él falleció. Bueno, hermana, voy a comenzar platicándote un poquito de mi familia. Estaba conformada por mi mamá, mi papá, 3 hermanas y yo. La verdad es que mi familia siempre fue una familia muy unida, muy bonita, de verdad que teníamos mucha comunicación, éramos una familia que pues ejemplar. Yo siempre escuchaba cómo mis amigos, mis compañeros, mis compañeras hablaban siempre de sus papás, siempre llegaban a platicar como que no, mi papá le fue infiel a mi mamá, no, mi mamá le fue infiel a mi papá, no, mi papá nos abandonó, no, mi papá esto. Y yo siempre defendía a mi papá y decía, no, yo tengo el mejor papá del mundo, mi papá nunca le haría eso a mi mamá, sería incapaz de hacernos eso, de abandonarnos o de engañar a mi mamá. La verdad es que mi papá para mí era pues mi superhéroe, era pues un ejemplo a seguir, ¿sí me explico? Un papá ejemplo. Entonces pues yo siempre presumía en todos lados que mi papá jamás le haría eso a mi mamá. Como te digo y repito, hermana, mi familia pues era una familia muy bonita, te digo, muy unida. Mi papá se la pasaba trabajando y mi mamá siempre estaba en la casa cuidándonos a mis hermanas y a mí. Hermana, mi papá nunca de los nunca tomaba alcohol. Él era una persona que no tenía ningún vicio, te digo, pues era el papá ejemplo. Entonces él nunca tomaba, hasta que un fin de semana, hermana, yo para este entonces tenía más o menos como 14 años y mi papá llegó súper borracho. En este momento nuestras vidas cambiaron drásticamente. De verdad, mi papá llegó no borracho, hermana, ahogado en alcohol, al punto de que ni siquiera podía hablar. O sea, imagínate qué tan borracho estaba, y además como él era una persona que no tomaba, pues ese día yo creo que se acabó todo el alcohol de la cantina y de la vinatería de la esquina, porque de verdad llegó ahogadísimo. Para esto, hermana, cabe señalar y mencionar que mis papás siempre tuvieron un amor muy bonito. Pero, hermana, te digo que en este momento, este fin de semana, yo no sé por qué, pero pues las mentiras siempre salen a la luz. Entonces nos teníamos que enterar de lo que realmente estaba sucediendo con mi papá. Hermana, pues resulta y resalta que mi papá de la nada en la madrugada se despierta y mi mamá pues no estaba dormida, porque mi mamá estaba como que ¿qué está pasando, verdad? Porque nunca había visto a mi papá así. Y pues mi mamá, por no preocuparnos, pues no nos dijo nada, pero ella se quedó despierta ahí a un lado de con él. Y en eso mi papá pues se despierta y mi mamá le dice, oye, pues qué onda, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué llegaste borracho? Se me hace muy raro que hagas estas cosas cuando en todos los años que llevamos casados jamás en la vida ni de novios hiciste esto. O sea, dime qué está pasando, dime si tienes algo, dime qué problemas tienes para poderlo solucionar, ¿no? Para ayudarte como siempre ha sido. Ay, hermana, pues en eso mi papá le dice, ¿sabes qué? Ya no aguanto más con esta culpa, te tengo que decir la verdad. Y la verdad es que te estoy engañando con otra. La verdad es que tengo a una amante. Imagínate cómo se quedó mi mamá cuando escuchó estas palabras de mi papá. Hermana, pues mi mamá obviamente estaba en shock. Imagínate que el amor de su vida, su compañero de vida, o sea, su esposo perfecto de tantos años, cuando jamás en la vida habían tenido un problema como este tipo. Entonces mi mamá estaba en shock, y más en shock quedó cuando mi papá le confiesa que su amante tenía la misma edad que mi hermana mayor. Pobrecita de mi mamá, hermana, de verdad la hubieras visto. Llore y llore toda la noche despierta pensando qué era lo que ella había hecho mal para que mi papá cambiara así de la noche a la mañana. Hermana, a partir de este momento, te digo, las cosas cambiaron en mi casa horriblemente, horriblemente. Mis papás se la pasaban peleando. Llegaron al punto, imagínate, de agarrarse a golpes los dos. Algo que jamás nosotros en la vida habíamos visto en nuestra casa, en nuestro hogar. O sea, nuestro hogar era nuestro templo. Entonces imagínate de no ver problemas, allá ahora agarrarse a golpes. Y eso no es todo, hermana, eso no es todo. A partir de este momento mis papás se ponían borrachos juntos y yo los tenía que cuidar como de unos adolescentes, ¿haz de cuenta? Luego mi mamá estaba en una depresión tan profunda que yo puedo ahorita entender, ¿no?, la situación. En ese momento tal vez uno pues no ve las cosas como con tanta madurez. Mi mamá tomaba pastillas para irse de este mundo, para no decir la otra palabra. Y en una ocasión mi mamá cayó al hospital 2 días internada de lo grave que se puso por haber tomado tantas pastillas. Afortunadamente y gracias a Dios pues no le pasó nada grave. Pero imagínate, hermana, nosotros en mi casa, vuelvo a repetir, de nunca haber problemas, ver esto. Mi mamá también borracha, mis papás los dos borrachos, mi mamá en el hospital porque ya no quiere estar aquí en este mundo por la depresión. Era un caos.
Hermana, pues a raíz de esto, pues mis hermanas y yo empezamos a tener muchas complicaciones, por así decirlo, con nuestras vidas. Fíjate, yo a mis 15 años, es que quiero, o sea, yo sé que no es una justificación, porque al final uno decide tomar decisiones así, ¿no? Pero yo creo que de tantos problemas nos empezamos a refugiar mis hermanas y yo cometiendo errores. Yo a los 15 años quedé embarazada. Mi otra hermana se metió con un casado. Mi otra hermana se juntó con su novio. Y mi otra hermana se metió con un primo. Yo no sé, tú dime quién estuvo peor de todo lo que hicimos mis hermanas y yo. Hermana, pues pasaron 2 años y mis papás decidieron estar juntos. Decidieron no separarse, darse una oportunidad más y arreglar la situación. Mi papá obviamente dijo que dejaría a su amante y así fue. Dejó a su amante, hermana, pero la amante estaba tan enojada, tan furiosa por todo lo que estaba sucediendo, que le dijo a mi papá: ¿sabes qué? Está bien, te voy a dejar, pero me voy a vengar. Esto no se va a quedar así. Yo te voy a hacer daño a ti y a tus hijas. Y hermana, yo no sé si tú creas en la brujería. Yo no creía tanto en eso hasta que nos pasó todo lo que te voy a platicar. Justamente cuando mi papá deja a su amante, hermana, mi papá comienza a tener unos dolores muy fuertes en el estómago, pero horribles, al grado de que teníamos que llevarlo una y otra vez al hospital. Y en el hospital solamente nos decían como que, no, pues es una gastritis, no, pues ahí es donde estreñido, no, pues que no sé qué, pero nunca lo atendían bien. Y mi papá estaba sufriendo muchísimo con esos dolores que le daban en el estómago. Total, hermana, que después de mucho tiempo de estarlo llevando a hospitales, fuimos a un hospital privado donde le dijeron que tenía pancreatitis. Desafortunadamente, pues en otros hospitales, como no nos dieron un diagnóstico rápido pronto, pues se lo detectaron demasiado tarde, porque ya después, bueno, ya con ese diagnóstico fuimos a otro hospital ya público, porque pues obviamente están muy caros los hospitales privados. Fuimos a un público, hermana, y ahí le hicieron pues estudios, le hicieron un eco, ¿no? Para revisarle todo, y le dijeron que tenía una masa muy grande, que al parecer esa masa desafortunadamente podía ser cáncer. Hermana, pues imagínate, mi papá estaba que estudios tras estudios, tras estudios, tras estudios para analizar qué era lo que estaba pasando. Lo más curioso de todo esto, hermana, es que ningún medicamento, nada de lo que le hacían en los hospitales a mi papá le calmaba el dolor. Nada, hermana, de verdad era terrible verlo sufrir así, pero nada, o sea, te lo juro que por la vena, pastillas, o sea, de todo y nada le calmaba el dolor. Él estuvo internado septiembre, octubre y parte de noviembre. Después lo movimos a otro hospital donde pues ahí ya probablemente se quedaría con todo el tratamiento, porque pues luego nos decían que era una cosa, luego que otra, total que no lo hallaban, o sea, no hallaban qué era lo que realmente estaba sucediendo, hermana. Y estuvo bien triste porque estuvo diciembre, estuvo pues Navidad y Año Nuevo en el hospital, hermana, cuando todos los años pues mi familia y yo la pasábamos increíble, la pasábamos juntos, unidos. Entonces imagínate pues cómo cambió nuestras vidas en ese tiempo. Hermana, pues ya le hicieron un bloqueo de nervios pues para poder controlar el dolor, y ni así, hermana, ni así le quitaban el dolor a mi papá. Al principio esos dolores eran como que un día sí, un día no, y ya ahorita eran todo el día, todos los días. Entonces ya para finales de enero nos dijeron: ¿saben qué? Ya llévenselo a su casa, pero la verdad es que se lo van a llevar sin muchas esperanzas de vida. Nos dijeron que pues ya mi papá no tenía mucha posibilidad de vivir. La verdad es que ya pues su enfermedad estaba demasiado avanzada, ya no había nada que hacer. Y un 14 de marzo del 2019 yo estaba llegando a mi trabajo cuando me marca mi mamá y me dice: regrésate a la casa. Hermana, pues pareciera como si mi papá me hubiera esperado, porque cuando yo llego, pues desafortunadamente mi papá falleció. Estuve con él en su último aliento, hermana, y te juro que es un dolor tan grande que es como si me hubiera pasado ayer, haz de cuenta. Yo te puedo decir que la verdad me decepcionó muchísimo cuando pasó lo del amante y todo esto, cómo sufrió mi mamá, todo lo que pasó en mi casa. Pues para mí fue algo muy fuerte y pues muy doloroso. Pero hermana, como quiera, pues era mi papá, ¿no? Entonces para mí era como mi superhéroe, para mí desde chiquita lo veía como lo mejor del mundo, y aunque me dolió la traición que le hizo a mi mamá, pues yo lo amaba mucho. Actualmente, hermana, yo sigo estudiando y trabajando para que mi mamá se sienta orgullosa de mí. Y aunque mi papá ya no esté conmigo, también quiero que él se sienta orgulloso de mí, porque donde quiera que él esté, estoy segura que me está viendo.